Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a nuestro devocional diario en Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel en Ontario, Canadá. De verdad que para nosotros es un privilegio todas las mañanas tener una enseñanza. La lectura de la palabra de Dios no es la más precisa y no es la única enseñanza que hay, pero pues tratamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros poder explicar un poco la palabra de Dios. Hoy tenemos el privilegio de leer el final del capítulo 23 de Lucas, leyendo los versículos del 23 al 56. Pero antes vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor para que sea Él el que nos hable en esta mañana. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias por habernos dejado tu Espíritu Santo para que nos hable y nos revele los secretos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendigo a cada persona que escuche esta palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que abra nuestro corazón y podamos tener la sabiduría de aplicarlo en nuestra vida diaria. Te bendecimos y te adoramos y te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La crucifixión. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrenos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco?». Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. «Salvó a otros», dicen, «que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido». Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales colgados junto a él se burló: «¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también». Pero el otro criminal protestó: «Ni siquiera temes a Dios. Ahora que estás condenado a muerte, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Muerte de Jesús. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: «Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos». Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: «Este hombre era inocente de verdad». Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Entierro de Jesús. Había un hombre bueno y justo llamado José.
Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea, llamada Arimatea, y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Bueno, con esto finaliza el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y empezamos hablando acerca de la crucifixión del Señor. Recordemos que venimos hablando, leyendo los últimos acontecimientos de la última semana, la semana de Pascua, que se celebraba en esa época, y habían capturado al Señor Jesús y ya estaba la sentencia dada que era crucifixión, aunque Pilatos no quiso o no quería hacer esto, ni siquiera Herodes, pero los religiosos de la época, llenos de envidia, llevaron a Jesucristo hasta la cruz. Pero era necesario que pasara, porque si no había derramamiento de sangre, si no había muerte, no habría perdón de pecados, porque sin muerte no hay perdón de pecados. Entonces vemos que en este día, viernes ya, crucificaron al Señor, llevaron al Señor y ya estaba muy agotado, había pasado la noche donde lo habían torturado, estaba trasnochado, lo habían hecho muchas cosas, le pegaban, le latigaban, así que ya físicamente estaba muy agotado. Entonces los soldados agarraron y le pusieron la cruz a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que iba pasando por ahí. Entonces él tuvo el privilegio de ayudarle a cargar la cruz al Señor para que lo llevaran hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Y hay algo que en el camino se encuentra con mujeres que creían en el Señor, y el Señor las miró y les dijo: hijas, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, y los vientres que no dieron a luz, y los pechos que no amamantaron. Mire que en esa época dice el Señor, que la gente suplicará a los montes que caiga sobre nosotros y rogará a las colinas que los entierren. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles. El Señor les está diciendo a ellos: fortalezcanse, no lloren por mí, que para esto es que yo he venido, a eso fue que Él vino, a pagar el precio del pecado por nosotros. Más bien, oren por sus hijos. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles, no solamente después de que Él resucita y después de que viene la persecución de la iglesia en los primeros tiempos, sino también en los tiempos finales, que son los que ya estamos viviendo en este momento. Cuando ya el Señor es crucificado en un lugar que llama la Calavera, Jesús empezó a pedir perdón, a interceder por todos los que lo habían crucificado, por todos nosotros, y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando dados. Imagínense qué bendición poder aprender de Dios, que los mismos que le habían hecho daño estaban intercediendo y orando por ellos, porque el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso. Yo lo he asemejado como cuando un padre tiene un hijo y lo ama tanto, o los nietos, que uno los ama tanto, y que si alguno de ellos estuviera sentenciado a muerte, uno sería capaz de dar su vida por sus hijos, por sus nietos. Y cuando uno ve que Jesucristo, por amor a nosotros, hizo eso, nosotros asemejamos esa misma clase de dolor y lo que un padre podría hacer por un hijo. Decir: no, ¿sabe qué? Llévenme a mí a la cruz y perdónenlos, porque verdaderamente ellos no saben lo que están haciendo. Y aunque uno no haya sido el que haya cometido el delito, sino los hijos, uno por sus hijos se hace matar. Y eso es lo que el Señor nos enseña, que con su gran amor Él prefirió subirse Él
para que no subiéramos nosotros a esa cruz. Entonces la gente se burlaba y la gente, mire que desafortunadamente la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando ahí. Había algo tan maravilloso, tan grande, que era lo que iba a marcar la historia del universo desde que fue creado. Porque cuando el Señor Jesús va a la cruz está perdonando el pecado de toda la humanidad. Y mire lo que dicen ellos en su ignorancia. Dicen, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías, el Hijo de Dios, el elegido. Imagínense, si Él se hubiera salvado a sí mismo, pues no nos hubiéramos salvado nosotros. O sea que ellos en medio de su ignorancia estaban hablando, y los mismos soldados decían lo mismo, pues que se salve Él. Y Él no se salvó a Él mismo, porque es que si Él se hubiera salvado, no estuviéramos salvos ni usted, ni yo, ni nadie de los que han confesado al Señor como Dios y Salvador. Mire que uno de los que estaban al lado también se burló, uno de los ladrones, y diciendo lo mismo, demuéstrale salvándote a ti mismo. El Señor como que en ese momento yo creo que él pensaba, pero ¿cómo me voy a salvar a mí mismo? Yo me podría salvar a mí mismo, pero no se salvaría la humanidad. Y yo fue a salvar la humanidad con la muerte mía, con la crucifixión de él. Pero el otro criminal, el que estaba al lado, dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. O sea, esa es una señal de lo que el mundo está viviendo. La gente no teme de Dios y habla cosas que no saben, hablan cosas que definitivamente no tienen sentido. Y aún a las puertas de la muerte, este criminal está hablando sandeces, cosas que no edifican. Dice, nosotros merecemos morir porque somos criminales por todo lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él reconoció que Jesucristo estaba ahí, era por nosotros, no por él, porque hubiera cometido algún delito. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras más hermosas que Jesús pronunció en esa cruz para alguna persona fue esta. Y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Qué bendición, qué palabras tan hermosas las que el Señor le dice a este hombre. Este hombre a puertas de la muerte tuvo la misericordia de Dios. Y a puertas de la muerte, uno decidió rechazar al Señor, el otro decidió recibirle, reconocerlo como Dios, y recibió salvación en las mismas puertas de la muerte. Después dice que la luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Esto tiene un gran significado porque acuérdense que el templo que edificaron o que Dios le pidió al pueblo que edificara era un templo que se dividía en tres partes. Estaba el atrio donde llegaban las personas, estaba el lugar santo donde el sacerdote daba la ceremonia, y estaba el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez por año a ese lugar donde habitaba la presencia de Dios. O sea que solamente era el privilegio del sumo sacerdote entrar a ese lugar, que lo tapaba una cortina que lo separaba, había un velo que separaba de la presencia de Dios. Pero en el momento en que Jesucristo muere, dice que se rasgó por la mitad ese velo, o sea que Dios sube a los cielos, y mire que en ese momento pasa a tener privilegio, no solo el sumo sacerdote, sino todas las personas, porque ya no había una cortina, ya no había una distancia, ya no había una separación de Dios, porque Jesucristo con su cruz puso el puente para que ya todos, no solamente el sumo sacerdote, sino todos pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Y con esas últimas palabras dice que Lucas, que era médico, dice que con esas últimas palabras él dio su último suspiro. Ahí está viendo que Jesucristo, a él no lo mataron, sino que él, por su voluntad, decidió entregar su cuerpo para salvarnos a nosotros. Después, el oficial romano, el que estaba encargado de esa ejecución, vio lo que sucedió y adoró a Dios. Mire, tantas personas involucradas, tantas personas que se beneficiaron en ese momento. Y en ese momento también no solamente estaban las mujeres, no solamente estaba este hombre Simón de Cirene, no solamente estaban los soldados,
no solamente estaban los dos ladrones en la cruz, sino que también estábamos nosotros ahí presentes, porque con esa ejecución, con esa muerte en la cruz, nosotros hoy tenemos salvación. Y mire que una última persona que también obtuvo salvación y era una persona que era miembro del Concilio Supremo Judío, o sea, era una persona que era de los fariseos, que estaba en un puesto de importancia. Ese se llama José, y este José, que era un hombre justo, que había creído en Jesús, fue y lo llevó a su tumba, José de Arimatea, y él confiaba en la venida del Señor y había puesto su confianza en el Dios, en Jesucristo, y él entregó su tumba, una tumba nueva que había sido tallada en roca, para que esto sucediera lo que sucedió lo que estaba escrito, de que el Señor iba a ser enterrado en una tumba de ricos. Y el Señor, eso fue lo que pasó. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, porque de verdad que hay mucho que le debemos a Dios. Gracias a que Él no se salvó a sí mismo, sino que prefirió morir, fue que nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Así que oremos. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Gracias, papito hermoso, porque de verdad que somos privilegiados, Padre. Gracias por ese amor tan infinito que tú nos has regalado, Señor, que nos das y que nos tienes, Señor. Porque si te hubieras bajado de esa cruz, Señor, y te hubieras salvado a ti mismo, Señor, no tuviéramos nosotros ninguna salvación, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por tu palabra. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor. Y te ruego, Señor, que nos bendigas a todos el resto del día, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.